placer hoy de poder conversar con Bárbara Fuchs. Bárbara Fuchs es profesora e investigadora en el Departamento de Inglés y de Español de la Universidad de California en Los Ángeles y trabajó muy ampliamente sobre la literatura inglesa, sobre la literatura española y sobre todo sobre los contactos tan fructíferos y problemáticos entre esas dos literaturas y esas dos culturas. Así que le damos la bienvenida a Bárbara. Y vamos a hablar hoy sobre Shakespeare en Londres, sobre Shakespeare en la Europa de su momento, sobre Shakespeare a través del tiempo y sobre Shakespeare en América. La primera pregunta es que nosotros tendemos a creer que este lugar tan central en la literatura occidental o mundial que ocupa Shakespeare siempre fue igual, que Shakespeare siempre fue el centro del prestigio literario. Y no es tan así. Entonces te quería preguntar sobre cómo era Shakespeare en su propio entorno literario londinense, qué lugar ocupaba, cómo lo veían sus contemporáneos. Sí, bueno, Shakespeare llega a Londres para dedicarse un poco al mundo del teatro en un momento en que se está transformando realmente ese mundo con el auge de Londres. Londres se convierte en una ciudad muy grande, con muchos recursos económicos. Se da un proceso bastante paralelo al que ocurre en el mismo momento en Madrid. O sea, en Madrid tenemos el Teatro de Lope y sus contemporáneos, y en Inglaterra tenemos a Shakespeare y los suyos. Escriben teatro en compañías teatrales, donde uno podía escribir, otro reescribía, los actores opinaban, escribían para actores en particular. Y lo que estaban escribiendo no era gran literatura, estaban escribiendo obras de teatro para gustar a un público, para venderlas y representarlas. Las obras se representaban por unos pocos días, así que siempre había que escribir más obras y conseguir más obras. Y bueno, Shakespeare es, aunque se lo reconoce y se lo respeta, y es un escritor buscado, es uno de un montón de escritores. La invención de Shakespeare como el gran genio, Lego, etcétera, etcétera, es una invención del siglo XVIII. Es en ese momento que Garrick, que es él mismo un empresario teatral, realmente se inventa esa figura del Shakespeare que la naturaleza creó y que nunca estudió, pero fue más grande que los sabios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso se da muchísimo más tarde. Lo que es curioso del momento de Shakespeare es que en ese entonces, realmente Inglaterra recién está empezando a tener una cultura teatral, una cultura literaria. Nosotros miramos hacia atrás y, como vos decís, pensamos que siempre fue así, pero estos son los primeros momentos. Vos te referís a que la cultura inglesa de ese momento, que después ocupó un lugar tan central en Occidente, era una cultura más bien periférica, una cultura que bebía de la Europa continental mucho más de lo que proveía. Absolutamente. Shakespeare toma los argumentos de sus obras, de una serie de textos en francés, en italiano, de la tradición de lo que son las novelas, los cuentos cortos, ¿no?, que aparecen en ese momento. Inclusive sabemos que Shakespeare toma el argumento para una obra que no ha sobrevivido de un episodio del Quijote de Cervantes, de la famosa historia de Cardenio en Cervantes. Y no hay un movimiento recíproco. No es que por otro lado los españoles o los franceses o los italianos están tomando de lo inglés. No, lo inglés es aquella literatura que todavía está comenzando y tomando de esas fuentes. Siguiendo con esta idea, otra de las ideas que nosotros hoy tenemos sobre el arte y la literatura es que el arte y la literatura llegan a la originalidad a través de la invención y no como se pensaba o se producía en esa época a través de la reelaboración de fuentes, historias, personajes que ya circulaban, que existían en algún otro lugar. Y como vos decís, Shakespeare fue un maestro en el reciclado de fuentes existentes. Te quería preguntar sobre qué tipo de fuentes prefería, con qué tipo de fuentes trabajaba. Sí, Shakespeare toma generalmente, el modelo es tomar una novela, ¿no?, sobre todo este corpus italiano, son cuentos cortos, cuentos que tienen que ver con problemas de la burguesía, historias de amor, historias de mercaderes, etc. Y él toma esas historias y les da un vuelo muy particular, sobre todo el desarrollo de los personajes, ¿no? A pesar de que él pasa de lo que sería prosa a la dramaturgia, le da una dimensión a los personajes, la dimensión que tienen sus villanos, ¿no?, que siempre tienen
muchas dimensiones, no se quedan en lo plano, ¿no? De ser solo el villano. Y cuando uno hace la experiencia, por ejemplo, de enseñar el cuento de Cintio, por ejemplo, que es la base para el Otelo de Shakespeare, al lado de lo que es la obra de Shakespeare, se da cuenta realmente que no pasa todo por la originalidad de las fuentes, que con la misma fuente realmente lo que es interesante en Shakespeare es la versión que él nos muestra de ese argumento. Incluso en una obra como Hamlet, ¿no? Basada en la tragedia española, que a su vez está basada en lo que se supone que son los argumentos comunes de obras de venganza de la tradición española. Shakespeare le da una intensidad y frustra de una manera tan exquisita a la vez que le da al público lo que el público quiere, que me parece una vuelta de tuerca muy interesante a la cultura de masas, que antes de la aparición de las masas o en el momento incipiente de la aparición de algo parecido a las masas, como es la Londres de ese momento, le da una mirada muy interesante a un teatro como el de Shakespeare, que era un teatro que se hacía no de espaldas al público, como uno ahora tiende a pensar la obra de los grandes artistas, o al menos indiferente respecto del público, como una obra que se da para gustar al público, como decías vos recién, que es más o menos lo mismo, para vender entradas. Sí, es absolutamente esencial que al público le guste. No existe la obra de teatro, si no tiene éxito no se venden más obras, ¿no? De ese escritor. Conocemos el caso de algunas obras que no prosperan. Hay algunas obras que pasan a lo que es el teatro privado, ¿no? Que es un teatro más pequeño, de interiores, y que apuntan quizás a un público un poco más culto. No son las obras que leemos hoy. Casi todas las obras que nosotros leemos hoy, atesoramos hoy, son obras que son hechas realmente para ese público masivo. Y por otra parte, también es cierto que es muy moderna nuestra distinción entre lo que es original y lo que no es original, lo que es culto y lo que no es culto. No son las distinciones que se hacían en ese momento. ¿Por qué? Porque el teatro de por sí ya no era culto, ya no era original. Se suponía que el teatro era parte de ese espectáculo masivo y no estaba mal visto, ¿no? Iban todos los sectores de la sociedad al teatro y disfrutaban de ese teatro en el Globe, en teatros parecidos. Relacionado con esto que acabas de decir, te voy a hacer dos preguntas, porque habla un poco de la peculiaridad de la representación literaria en lo que hoy nosotros llamamos literatura. Y en términos de Shakespeare, nosotros tendemos a pensar que la obra poética de Shakespeare, o consideramos que la obra poética de Shakespeare y la obra dramática de Shakespeare son complementarias y forman parte de esa gran figura literaria que es Shakespeare. ¿Fue así en su época? ¿Shakespeare pensó su obra de esta manera? Porque hay un dato que mucha gente del público no conoce, que es que Shakespeare en vida nunca se interesó, y eso causa muchísimos problemas, nunca se interesó por publicar sus obras teatrales. Entonces la pregunta es, ¿qué lugar ocupaba para Shakespeare su teatro en su autopercepción como literato? Sí, el teatro es para vivir, ¿no? O sea, el ser poeta es el lugar prestigioso, pero de ser poeta no se vive. Lo que está cambiando en ese momento es el sistema literario, y de nuevo, es el mismo momento en que cambia en España. Pasamos de un sistema donde los escritores necesitaban tener algún noble que del cual vivieran, digamos, al principio de un sistema comercial donde mal que mal un autor podía vivir de vender lo que escribía, sobre todo si se lo vendía a un productor teatral. Entonces, si bien es cierto que primero se lo nota a Shakespeare por su actividad poética, por Venus y Adonis y otros poemas largos que escribe en un primer momento, no va a vivir de eso. Y entonces, en el momento en que él comienza a escribir obras de teatro, se hace la conexión con ese poeta que ya era notado, pero logra un auge muchísimo mayor y logra la posibilidad de realmente subsistir a partir de lo que escribe, ¿no? Y entonces, claro, nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo Shakespeare no se publicó? No se publicaba en parte porque eso le quitaba el valor a la obra. La obra era una propiedad secreta de la compañía de teatro que no quería que otro la representara. Entonces, cuando tenemos textos varios de una obra de Shakespeare y tratamos de ver cuál es el auténtico, cómo resolvemos este problema en el texto, muchas veces pensamos que son actores los que memorizaban un rol y se lo robaban.
se lo otorgaban a la competencia para que lo imprimiera o para que pudiera representar la misma obra. Entonces, en cierta forma, este no es el caso en España, pero en Inglaterra se puede decir que las obras impresas son los fracasos. Si la obra no tiene éxito en el teatro, entonces se la puede imprimir porque total no hay nada para perder. Si es una obra que se puede seguir representando en el teatro, que tiene valor como propiedad teatral, entonces no se debe imprimir. Y una vez que Shakespeare se retira del teatro, cuando abandona su compañía, etcétera, y se va a su pueblo, se retira bastante joven, sus obras se siguen representando y sigue en juego esta cuestión comercial, y eso explica, por ejemplo, que no dedicara su tiempo, una vez retirado del teatro concreto, a publicar sus obras teatrales, o dice algo más sobre cómo él veía esas obras como artefactos más bien meramente comerciales. Yo creo que es interesante que son sus colegas y sus amigos, ¿no?, los que deciden publicar sus obras una vez muerto Shakespeare. Shakespeare parece haber tenido más interés en retirarse, a ser un gentleman, ¿no?, de campo o de pueblo, que realmente en publicar sus obras. No existe esa misma vanidad del escritor. Creo que eso podemos datarlo bastante precisamente al folio de Johnson, ¿no?, que es el primero que realmente él en vida elige publicar sus obras de teatro en un formato grande, ¿no?, como si fueran clásicos. Y es bastante escandaloso en el momento que Johnson elija hacer eso con su propia obra. No está bien visto. Mientras que, claro, cuando muere Shakespeare y lo hacen sus amigos, es un poco más digno. Como un acto presuntuoso. Sí. Ligado a esto que decís de la peculiaridad del teatro como una actividad más comercial que artística, o con un énfasis más comercial, y sobre todo más comercial que literaria, comentábamos antes, cuando charlábamos fuera de cámara, cómo para el público de esa época la obra de teatro era mucho más algo conectado con gestos, actuaciones, con todo, digamos, con todos los aspectos no verbales, que un artefacto verbal, que en parte explica cómo obras como la de Shakespeare, de una complejidad verbal, creo yo, bastante única, si lo comparamos con Lope de Vega o con muchos de los otros dramaturgos de esa época, cómo esas obras tan complejas verbalmente tuvieron muchísimo éxito en un público muchas veces, o que siempre incluía sectores populares, no letrados, etcétera. ¿Cómo era eso? Bueno, nosotros tenemos que pensar que cuando leemos el texto de una obra lo estamos viendo en una sola dimensión, y que eso tenía muchísimas dimensiones. Algunas de esas dimensiones realmente pasaban por lo más popular, por lo más accesible, canto, baile, que saliera un oso a bailar en el entreacto, ¿no? O sea, de nuevo hago la comparación con España, porque en España sabemos que había muchas formas cortas, muy accesibles de baile, canto, entre los actos, las jornadas de una comedia. Los entremeses. Y en Inglaterra pasa algo parecido, ¿no? Y entonces tenemos que recordar que escribían para actores en particular, algunos de ellos grandes cómicos, ¿no?, famosos cómicos, y que el rol se escribía para que ese actor se luciera. Entonces lo que el público recordaba y lo que el público notaba era la actuación de estos actores. Tenemos evidencia, es un caso muy interesante, de momentos en que las obras de Shakespeare ya no parecen ser cuestión de la lengua, cosa que para nosotros es inconcebible. ¿Cómo la obra de Shakespeare no va a ser el texto de Shakespeare? Y sin embargo tenemos evidencia de compañías inglesas de actores que viajan por lo que es hoy Alemania, que viajan por las partes protestantes de Europa en el siglo XVII, y tenemos público que apunta en su diario lo que vio, y lo que recuerdan son las monerías de los actores cómicos, ¿no? Dicen, vi la obra del mercader, ni siquiera recuerdan el título porque eso no les importa, no entienden inglés, pero van a ver la obra por disfrutar de lo que es la comicidad del actor, ¿no?, de lo que es lo físico del actor. Y a nosotros eso nos choca muchísimo, porque ¿cómo? Shakespeare es el texto. Pero nos sirve para recordar que Shakespeare tiene muchísimas dimensiones y que el texto es solo una de ellas. ¿Cómo compararías vos el lugar que ocupó Shakespeare en su momento, el teatro de Shakespeare, con el lugar que ocupó en España el teatro de Lope de Vega? Yo sé que vos sos especialista en los dos, que estás muy involucrada en la difusión de las obras de Lope, pero yo veo una diferencia importante relacionada con cosas que hablábamos recién. Lope de Vega sí reclamaba para sí un lugar artístico y literario, o un lugar en el sistema literario como dramaturgo, incluso escribió una poética
del teatro, reivindicando su modo de escribir teatro como un modo revolucionario. ¿Cómo comparás el lugar de esos dos dramaturgos en su época? Sí, o sea, los dos están escribiendo en ciudades en auge, los dos están escribiendo para un nuevo público dispuesto a pagar por ir al teatro. La diferencia es que la cultura literaria en España es más sofisticada en el momento, ¿no? Entonces, los ingleses son realmente revolucionarios, ¿no? Están en un primer momento de enriquecer la lengua. Una comparación interesante es la cantidad de palabras que Shakespeare agrega al inglés. Lope no. ¿Por qué? Porque el español está 100 años más adelantado con respecto a lo que es el inglés en su momento. Entonces, Lope ya está trabajando en una cultura literaria con muchos espacios, con muchos géneros, con muchos textos, donde él puede ubicarse en una multiplicidad de lugares, ¿no? Mientras que creo que Shakespeare es mucho más la labor de decir cómo hacemos lugar para que haya aquí un teatro, para que haya espacio para un nuevo teatro, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es como una falsa equivalencia de la que gozan, ¿no? También es interesante pensar en la escala, ¿no? O sea, nosotros hablamos de las 38 o 39 obras de Shakespeare con las cuales contamos y todo el mundo piensa, qué canon, qué increíble. De Lope tenemos 400 obras. Hay quien dice que no les damos el valor que deberíamos darle justamente porque tenemos tantas, que si tuviéramos 400 obras de Shakespeare, ¿qué haríamos con 400 obras, ¿no? Y es interesante porque en los últimos años perdón, se ha dado el supuesto redescubrimiento de tanto una obra de Shakespeare como una obra de Lope, ¿no? Y cuando uno compara cómo se han manejado las dos, es muy distinto, ¿no? Y eso nos lleva a algo sobre lo que yo sé que vos trabajaste mucho, que es la obra perdida de Shakespeare, Cardenio, escrita sobre un episodio del Quijote, lo cual habla sobre un montón de cuestiones relacionadas con el flujo literario y creativo desde España hacia Inglaterra. Vos trabajaste muchísimo sobre cómo interactúan la cultura inglesa y la española en ese momento en donde la rivalidad política y militar entre esas dos culturas está muy a flor de piel y muy intensamente presente. Hablaste también, a mí me gusta mucho esto que vos decís, de la presencia al mismo tiempo de una hispanofilia y de una hispanofobia. ¿Cómo aparece eso? Y si aparece, ¿cómo aparece en la obra de Shakespeare? Sí, lo interesante de este periodo es que a pesar de que Inglaterra está en guerra con España, esta es la época de la Armada Invencible, es la época de la gran rivalidad entre una España imperial y una Inglaterra que, bueno, es un mosquito, pero está ahí pinchando, revoloteando, queriendo molestar, ¿no? Es la época de esa gran rivalidad y al mismo tiempo es la época de una profunda fascinación por parte de los ingleses con todo lo que está ocurriendo en España en términos literarios. Entonces, los ingleses, por un lado, la hispanofobia es esa sospecha de todo lo que tenga que ver con España en cuanto a religión, en cuanto a su potencia militar, a la amenaza que puede representar para Inglaterra, pero por otro lado, quieren leer los libros, traducen los libros, piden libros, cuando los piratas de Drake atacan Cádiz, se roban libros, eso es lo que quieren sacar de España. Y en el momento en que se firma la paz, en 1605 entre Inglaterra y España, la embajada llega en el momento en que sale el Quijote. Y el Quijote está muy pronto en la biblioteca de Oxford porque es una de las cosas que se traen con esa embajada, ¿no? Entonces ya se produce en esta década de principios del siglo XVII un gran momento de mirada a lo español porque, claro, de repente estamos en paz, podemos leer, podemos tener acceso a todos los materiales españoles. Y sabemos que Shakespeare, con su colaborador Fletcher, escribió esta obra basada en el episodio de Cardenio de Cervantes. No tenemos la obra en sí, tenemos lo que puede ser una refundición de principios del siglo XVIII y a partir de esa refundición se ha dado un poco todo el debate entre los críticos si ahí se ve la huella de Shakespeare, si solo se ve la huella de Fletcher, cómo podemos pensar ese texto. A mí me interesa menos decidir si ahí está la huella de Shakespeare que pensar qué interesante es que tengamos un texto que nos demuestra
que en el momento de mayor sospecha de Inglaterra a España, igual una figura como Shakespeare estaba tomando de textos españoles. Y Fletcher ni hablar, Fletcher, que es un autor protestante, un autor absolutamente comprometido con lo protestante en contra de España, etc., tiene media docena de obras basadas en las novelas ejemplares de Cervantes. Así que, digamos, las dos cosas son posibles, ¿no? Y se da uno de estos fenómenos súper interesantes que nos recuerda que la cultura, gracias a Dios, no siempre sigue las rivalidades religiosas, militares, etc. Y esta otra cosa que vos siempre señalás en tus trabajos, que es la presencia del contexto político, de los problemas políticos en las obras literarias, con este contacto con la cultura española, aparece muy prontamente el tema del encuentro con el Nuevo Mundo, que es como una obsesión europea, y los libros sobre el Nuevo Mundo, sobre el encuentro con el Nuevo Mundo, aparecen por todas partes. ¿Esto aparece en Shakespeare y cómo aparece en Shakespeare? En Shakespeare quizás el caso más interesante es el caso de La Tempestad, ¿no? Donde tenemos esta isla que no queda muy claro si flota en un Mediterráneo, en un Caribe Atlántico, ¿no? Y donde Shakespeare realmente imagina el problema de esta sociedad en miniatura, que es la sociedad en una isla, ni siquiera diría yo que es colonial, porque los europeos dentro de la obra siempre están tratando de volver a Europa, pero se topan con la figura del nativo, ¿no? Que sería Calibán en la obra, y también esa figura distinta del hada, etcétera, que es Ariel, ¿no? Y entonces en esa tríada que es Próspero como el mago europeo que llega a la isla, Calibán, que es el nativo, y Ariel, que es esta figura que casi no participa del mundo humano, se manejan todo lo que son las relaciones de poder en un contexto imperial. Así que cuando yo enseño La Tempestad, trato de recordar a los alumnos que es una especie de experimento de Shakespeare, de pensar, bueno, ¿cómo pensamos, ¿no? Lo que significa el gobierno, las relaciones de poder, la propiedad en este espacio que es la isla, ¿no? Y entonces, más allá de poder ubicar esa isla de La Tempestad en una geografía en particular, creo que vemos el intento de Shakespeare de pensar un poco los problemas éticos, políticos que se presentan a través del descubrimiento de un nuevo mundo. ¿Hay alguna relación ahí con la utopía de Moro? Yo creo que es muy clara la relación, ¿no? Porque Moro es esta cuestión de la isla como experimento, ¿no? Como pensar este espacio aislado donde los problemas se ven más claros en cierta forma, ¿no? Y entonces Shakespeare juega en esta obra con el problema de quién nos cuenta cómo son las cosas en la isla. Y la obra abre con una larga exposición de Próspero a su hija, Miranda, que no recuerda otra cosa que su vida en la isla, donde él le cuenta cómo son las cosas. Y a mis alumnos les da un cierto resquemor. ¿Por qué Próspero no la deja que ella diga nada? ¿Por qué la interrumpe? ¿Por qué le está imponiendo su historia? Y se dan cuenta que la exposición es algo raro, que la obra le da tanta voz a Próspero que nos hace desconfiar un poco de su versión de las cosas. Entonces ya desde ese momento estamos pensando un poco en no solo cómo son las cosas en esta isla, pero quién decide cómo contarlas y cómo describirlas. Eso nos lleva a otro tema, que es la manera en que las obras de Shakespeare hablan de manera oblicua de cosas que a veces no se pueden hablar frontalmente en el momento en que son representadas. Y te quería llevar de el Shakespeare de Londres a Shakespeare en América, en Norteamérica, a Shakespeare en la Norteamérica sajona, y cómo se lo recibe ahí. Vos me contabas antes de algunas representaciones de Shakespeare interesantes en el sur, por ejemplo, de los Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos es muy interesante la historia de la recepción de Shakespeare. No comienza el auge de Shakespeare hasta bien entrado el siglo XVIII, un poco porque hay ese prejuicio antiteatral por parte de puritanos y los distintos grupos religiosos que abandonan Inglaterra para pasar a lo que sería Estados Unidos. Pero ya con el final de la colonia empieza esa idea de que Shakespeare es parte del patrimonio cultural
no solo inglés, sino también norteamericano, y un gran interés en ciertas obras que vuelven una y otra vez y que tienen que ver con cuestiones políticas, con cuestiones de gobierno y también con cuestiones raciales. Entonces Julio César es una obra que aparece una y otra vez. Otelo es esta obra que te contaba, que es interesante cómo tiene un gran auge en el sur de Estados Unidos, en el medio de la esclavitud, del racismo y demás. Y es interesante pensar qué es lo que veían en esa obra, ¿no? Si podían pensar la unión entre un hombre negro y una mujer blanca, un hombre que habla de su experiencia como esclavo y que ahora ya no es esclavo, que es un gran general. ¿Qué podía significar para ellos esta obra, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, por un lado, que la obra permite hablar de cosas que no se pueden hablar de forma directa, pero también que ellos veían otra obra que la que vemos nosotros, ¿no? Que están las dos cosas ahí. ¿Y qué otra obra que la que veían en Inglaterra? Y desde ya, sobre todo, porque en Inglaterra se da el final de la esclavitud mucho antes, y quizás son esos 50 años, ¿no?, entre que se prohíbe en Inglaterra y que termina la guerra civil en Estados Unidos, los años del mayor auge de Otelo en Estados Unidos. Te diría que es Otelo para el siglo XIX, y para el siglo XX te diría West Side Story, que es la versión en obra musical de lo que sería Romeo y Julieta, pero donde se reemplazan estos grupos familiares o de clase, que son los enemistados en Romeo y Julieta, con gangs de distintas etnias en Nueva York, ¿no? Los italianos por un lado y los puertorriqueños por otro. Y ahí empieza, diría yo, un Shakespeare que se ocupa de problemas modernos de la diversidad en Estados Unidos a través de refundiciones como West Side Story. Hablas de Shakespeare en la Estados Unidos colonial y se impone una pregunta, que es la comparación con el lugar de un Cervantes, no de un Lope de Vega, porque Lope de Vega nunca ocupa el lugar que ocupó Cervantes en el mundo hispano, pero en esta ansiedad, si es que existe, americana, por una cultura americana distinta de la cultura inglesa, ocupa un lugar mucho menos conflictivo, ¿no, Shakespeare? Sí, es impresionante cómo se logra, hay una especie de sutura, ¿no?, de que Shakespeare pasa a ser americano, casi más americano que inglés, ¿no? Son los americanos los que inauguran esta especie de peregrinaje a Stratford-upon-Avon, a la casa donde nació Shakespeare, a ver la silla donde se sentó Shakespeare, ¿no?, con una especie de casi adoración de la figura de Shakespeare. Barnum, que es el gran empresario de circo, tiene un proyecto para traerse la casa de Shakespeare a Estados Unidos para poder exhibirla, aunque nunca lo logra, y eso continúa en el siglo XX cuando se recrea. Ya hay muchos teatros en Estados Unidos hechos al modelo del Teatro Globe, y en el siglo XX el millonario americano Sam Wanamaker decide crear un Globe en Londres. El Teatro Globe que existe hoy es un proyecto de un norteamericano, ¿no? Entonces, en cierta forma, los norteamericanos van a ir más allá de los ingleses en términos de la idolización de esta figura. Y lo que dice la gente que trabaja, sobre todo Shakespeare en el siglo XIX, es que es una parte importante del proceso de civilización de la nueva nación, ¿no? La incorporación de Shakespeare, la adopción de Shakespeare. ¿Y cómo ves hoy vos la presencia de Shakespeare y ese lugar que por una parte sigue siendo un lugar muy habilitador de lecturas nuevas, pero que quizás a veces oblitera la presencia de otros autores, de otras tradiciones? Sí, yo creo que es muy complicado porque privilegia una beta en la cultura norteamericana, ¿no?, que es esa conexión con lo inglés, esa identidad transatlántica. Pero si nosotros pensamos que Estados Unidos es un país donde, por ejemplo, el español ya no es una lengua extranjera, ¿no?, sino que es una segunda lengua, es complicado que todo lo que llamamos el capital cultural pase por Shakespeare, ¿no? Yo manejo un proyecto en mi universidad que se llama Diversificar los Clásicos, y que, digamos, pensamos que está muy bien que Shakespeare ocupe su lugar, pero no debe ser el único clásico, ¿no? O sea, un país diverso como es Estados Unidos también necesita que sus clásicos sean diversos. Entonces nosotros, entre otras cosas, proponemos que si vamos a llevar Shakespeare a una población de chicos latinos que hablan tanto español como inglés, quizás deberíamos pensar en llevarles Lope de Vega,
¿no? Que no necesitamos decirles que todo lo que es cultura pasa por Shakespeare. Hay otras formas de llegar a la cultura y de llegar a los clásicos, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante porque en Estados Unidos muchas de las discusiones sobre la diversidad en la cultura pasan por quién representa, ¿no? Tenemos actores que sean miembros de minorías, tenemos una directora que sea mujer, podemos cambiar el plantel. Y esa es una discusión muy importante, pero también es importante la discusión de qué representamos. Porque si vamos a seguir representando las mismas 38 obras de Shakespeare y nunca una cosa distinta, tampoco hemos ampliado ese canon, ¿no? Y eso lo digo con un profundo respeto y amor por Shakespeare, simplemente con la sensación de que así como hay muchos gustos de helado, también puede haber muchos gustos en los clásicos. Bueno, Bárbara, te agradecemos mucho, muy enriquecedora esta presentación y este planteo. Muchas gracias. Gracias.